Entonces, continuando con los diferentes lípidos que existen, hoy continuamos con los ácidos grasos. Los ácidos grasos básicamente son sustituyentes de grasas, son constituyentes, perdón, no sustituyentes, sino que constituyen las grasas, los aceites, las ceras y los lípidos compuestos. Recuerden que hicimos un mapa conceptual donde teníamos que estos aceites, estas ceras sobre todo, son compuestos lípidos neutros, ¿no? Entonces, en este caso, las ceras, el título era ácidos grasos. Pues aquí aparece entonces son constituyentes de este tipo de compuestos. Son ácidos carboxílicos alifáticos, es decir, no tenemos ahí estructuras aromáticas, no tenemos anillos de benceno, ¿cierto? Son totalmente alifáticos, alifáticos. Aparte de eso son monocarboxílicos, ¿sí? Es decir, solo tenemos un grupo carboxilo, no hay dicarboxílicos acá, son monocarboxílicos. Son lineales, no ramificados, ¿sí? Lineales, no tienen ramificaciones, no hay un grupo metil, no hay un grupo hidroxi, no hay un grupo ciano, nada. Son lineales, sin ramificaciones. Y pueden ser saturados, los saturados son de enlace simple, o pueden ser insaturados cuando tenemos dobles o triples enlaces. ¿Sí? Y pueden tener uno o varios, porque recuerden que las moléculas de los ácidos grasos son bastante grandes. Entonces pueden presentarse varias insaturaciones, varios dobles o triples enlaces. Entonces, por favor, tomemos el apunte de las características de los ácidos grasos. Bueno, los ácidos grasos tienen también una clasificación. Acabamos de mencionar que pueden haber ácidos grasos saturados o insaturados. Es importante saber dónde podemos encontrar esos ácidos grasos. ¿Por qué? Porque recuerden que dependiendo de la clasificación que ellos tienen, que ya ahorita lo vamos a ver, digamos que pueden generar mayores beneficios o inclusive perjuicios al organismo. De hecho, se considera que nosotros no debemos consumir grasas en exceso, digámoslo así, grasas saturadas, porque esas grasas, grasas insaturadas, porque entre digamos, más insaturaciones a veces se presentan, pueden llegar a afectar. Ahora, no son todas, ¿no? Hay grasas saturadas que son necesarias, hay grasas insaturadas que son necesarias, pero depende de las cantidades que pueden llegar a generarnos inconvenientes. Dentro de los ácidos grasos saturados están los aceites de coco. El aceite de coco es el ácido caprílico, es un ácido que tiene 7 carbonos, es una cadena de 7 carbonos. Está el aceite de oliva, que es el ácido oleico, ¿sí? El ácido oleico, y de hecho se considera más un ácido monoinsaturado que en sí un ácido saturado. En las carnes, quesos, en la leche materna se encuentran muchos ácidos saturados, dentro de los que son los que menos, vuelvo repito, deben consumirse. En el ácido insaturado, entonces tenemos el aceite de oliva, el aguacate, sí, ahí están los monoinsaturados, está el omega 9 que hace parte de esos ácidos. Ese 9, que es parte también del aceite de oliva, es que es por la posición donde está el doble enlace. El doble enlace en el aceite de oliva está en el carbono 9, ¿sí? Por eso se llama así, omega 9. También está en el aguacate, también se encuentra ese omega 9 y es el ácido oleico, así se llama. Ácido oleico es un ácido que tiene 17 carbonos, aparte del que tiene el grupo carboxilo, ¿sí? Con el de grupo carboxilo serían 18 carbonos.
Ese es uno de los ácidos monoinsaturados. Y entre los poliinsaturados tenemos el ácido linoleico, que es el ácido omega 6. Ese ácido tiene también 18 carbonos, solamente que tiene dos insaturaciones. En este caso, a pesar de llamarse omega 6, no tiene que ver la ubicación del doble enlace porque tiene dos dobles enlaces, uno en el carbono 9 y otro en el carbono 12. Es el aceite linoleico y se puede encontrar en la linaza. La linaza es una de las fuentes principales de omega 6. Y también se encuentra en el aceite de girasol, de maíz, de la uva también se saca aceite, en la leche materna, en la carne, en los vegetales, también se encuentra este omega 6 y se considera que es un aceite esencial, es un aceite esencial. Hay otro aceite que es el aceite alfa-linoleico, también tiene las mismas características, también se llama omega 3 y ese se encuentra, este es un isómero, ¿no? Es un isómero estructural del ácido linoleico, el alfa-linoleico. Y ahí entonces encontramos, se encuentra en el aceite de lino, en la nuez, en la soya, en la leche materna, en los vegetales, ahí se encuentra ese aceite alfa-linoleico. Y dentro de esos hay unos metabolitos que son como los hijitos, que son derivados de esos ácidos, que son el ácido araquidónico, el ácido gamma-linoleico, que es del omega 6, en la leche materna, en la carne, en los huevos se encuentra y en algunos tipos de pescados. Y de parte del omega 3, que es el alfa-linoleico, se encuentra el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico de EPA y DHA, que por ahí lo hemos escuchado de pronto, en algunas leches aparecen esas características. Perdón, creo que se me quedó en pausa la diapositiva anterior y no he estado viendo esto. Permítanme un segundo. Sí, efectivamente. ¿No están viendo? Ahora sí, creo que ya están viendo la diapositiva. Ahora sí. Entonces, les decía que los metabolitos a partir de esos ácidos son ácidos no esenciales, pero que también son derivados de ese omega 3, así, los aceites de pescado, el aceite de foca, ahí entra la emulsión de Scott, que es aceite de hígado de bacalao, también tiene una bastante cantidad de omega 3 y esos aceites poliinsaturados son saludables para el organismo, todo lo que sean poliinsaturados. Sin embargo, vuelvo y repito, todo exceso es malo. Entonces hay que tener en cuenta la cantidad que se consume para evitar pues que nos vayan a generar algún daño a nivel del organismo. Entonces vamos a tomar el apunte de la clasificación de los ácidos grasos y ya vamos a mirar algunas estructuras. Voy a cambiar la pantalla para que tomemos el ejemplo de la estructura de los ácidos grasos. Ya habíamos dicho que los ácidos grasos son monocarboxílicos. Tenemos ácidos grasos, algunos desde 4 carbonos y más o menos hasta 36 carbonos son los ácidos grasos, digamos, conocidos. Dentro de esos ácidos grasos, les decía que los más importantes son y los más abundantes en la naturaleza son algunos ácidos de tipo insaturado, ¿sí? Como el ácido palmítico, el ácido esteárico, que ese sí es saturado, y el ácido oleico. El ácido oleico, pues, es uno de los más importantes, que ya les mencionaba que es el mismo ácido omega 9. Entonces vamos a mirar las estructuras de esos ácidos. Permítanme un segundito, les cambio la pantalla para que podamos hacer esas estructuras. Aquí tenemos entonces las estructuras de los tres ácidos grasos más abundantes en la naturaleza. En la parte superior encontramos, bueno, algo que ya les había dicho, que los ácidos grasos eh, son cadenas hidrocarbonadas que por lo general pueden tener desde 4 hasta 36 átomos.
tenemos también que la mayoría forman parte de muchos lípidos, o sea, otros tipos de lípidos, como por ejemplo los triglicéridos, ¿cierto? Recuerden que en los triglicéridos tenemos tres moléculas de ácidos grasos unidas al glicerol. Entonces, raramente vamos a encontrar ácidos grasos libres. La mayoría de las veces ellos van a estar formando compuestos con otros tipos de lípidos. Bueno, entonces aquí tenemos en primer lugar el ácido palmítico. El ácido palmítico eh, es un ácido que tiene 16 átomos de carbono, ¿sí? Es un ácido con 16 átomos de carbono. Aquí podemos verificarlo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Obviamente empezando siempre por el grupo carbonil, ¿cierto? Por el grupo carbonil. Si habláramos del nombre IUPAC, ¿cómo llamaríamos este ácido? El nombre común es ácido palmítico. ¿Cómo llamaríamos un ácido lineal de 16 carbonos? A ver, ¿quién me dice? Listo. Vamos a ver si alguien da con el nombre. IUPAC de un ácido carboxílico de 16 carbonos. A ver, es súper fácil. Recuerden cuál es la terminación de los ácidos carboxílicos y el resto simplemente es el prefijo que se utiliza según la cantidad de átomos. Perfecto, Sebastián. Ácido hexadecanoico. Ácido hexadecanoico corresponde al nombre IUPAC del ácido palmítico. Ese simplemente es una, un nombre común. Fíjense que tenemos las tres nomenclaturas, digo, las tres, perdón, fórmulas. Aquí está la fórmula molecular, la fórmula, la forma semidesarrollada, la forma estructural y aquí tenemos la fórmula en líneas, ¿cierto? Para este ácido. Entonces, hacemos la estructura del ácido palmítico y por otro lado tenemos la estructura del ácido esteárico. Fíjense que tanto el palmítico como el esteárico son ácidos saturados. ¿Por qué los llamamos saturados? No tienen dobles ni triples enlaces. Entonces, este es un ácido saturado, este también es un ácido saturado. ¿Cuál sería el nombre IUPAC del ácido esteárico? No voy a llamarla ahorita a mediodía a ver qué entonces esté mejor, pero voy a llamarla para que donde dijo que si probaron. Sí. Revisen cuántos carbonos tiene ese ácido y me dicen cuál sería el nombre IUPAC. Sí. No, ni Sebastián ni María. Hay que contar bien esos átomos de carbono. Bueno. María, creo que los contaste bien, pero algo en el nombre no es correcto. Gracias. Ay, Dios. Exacto, ahora sí lo colocaron bien los dos. Ácido octadecanoico.
tiene 18 carbonos, ácido octadecanoico. Muy bien, entonces hacemos la estructura del ácido palmítico y el ácido esteárico, que son los principales ácidos grasos saturados, y ya hacemos la del omega 9, que es el ácido oleico, que es un ácido insaturado. Las actividades desde que iniciaste. Aquí tenemos entonces la estructura del ácido oleico. Fíjense que tiene una insaturación en el carbono 9, ¿cierto? Una insaturación en el carbono 9. ¿Cómo lo llamamos entonces? Desde el punto de vista IUPAC. Cuéntenme, ¿cómo llamamos ese ácido desde el punto de vista IUPAC? O desde la nomenclatura IUPAC más bien. Eso que lo diga de otra manera, la zona del cuello, tanto aquí. ¿Sí me hago entender? Entonces yo me voy a ocupar del acta y de ese. Dana, un solo detalle. Acuérdate que no es saturado. Entonces, ¿cómo se nombran cuando tenemos doble enlace? No, María. Ese no es así, no se coloca ahí. Es en el nombre del ácido como tal. O sea, tenemos un solo nombre de largo. Yo creo que en una. Dana, estás cerquita. Si le quitas la A, una de las A por ahí que nos está sobrando, Sebastián, puede que ya tengamos el nombre. Exacto, ácido 9 octadecenoico. Ácido 9 octadecenoico, ¿cierto? Porque como es un alqueno, es eno. Entonces no podíamos decir decanoico, sino decenoico. Esa es la forma. Si fuera un triple enlace, pues sería decinoico, por ejemplo. Ok, tomamos entonces el apunte de la estructura. Entonces, hasta aquí lo relacionado con los ácidos grasos. Entonces, retomando, son compuestos, básicamente son ácidos carboxílicos, ya lo habíamos dicho, son lineales, monocarboxílicos, pueden ser de cadena saturada o insaturada. Tenemos ácidos grasos desde 4 carbonos hasta 36 carbonos. Y una cosa bien importante que no mencionamos con respecto a los ácidos grasos insaturados es que en la mayoría de ellos predomina el isómero cis. Recuerden que tenemos isómero cis e isómero trans. En los insaturados predomina el isómero cis por encima del isómero trans. ¿Sí? Entonces, para que por favor tengamos esa parte presente. Bueno, entonces esto con respecto a los ácidos grasos, que es el segundo tipo de lípidos, y continúa o vamos a continuar en este caso con los fosfolípidos. Hoy solamente vamos a hacer la descripción, o sea, la definición de los fosfolípidos
y ya el día jueves entonces continuamos con otros aspectos de los fosfolípidos. Entonces, el tercer grupo de lípidos son los fosfolípidos. Obviamente su nombre ya nos va diciendo en qué elemento es clave, ¿cierto? Para este tipo de compuestos. Requieren necesariamente del fósforo que es aportado en este caso por el ácido fosfórico. Entonces, los fosfolípidos son lípidos anfipáticos. ¿Qué quiere decir eso de que sean anfipáticos? Recordemos que ahí en nuestra clasificación teníamos en el mapa conceptual también este término, anfipático. Anfipático quiere decir que una parte de estos fosfolípidos es soluble en agua y otra parte de ellos es insoluble o es hidrofóbica, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Tienen una parte hidrofílica, soluble en agua, y otra parte hidrofóbica, no soluble en agua. Los fosfolípidos, creo que algunos de ustedes recordarán que son fundamentales en la composición de la membrana celular. La mayoría de la membrana celular está formada principalmente por fosfolípidos y también son los que forman la estructura del liposoma. Todos los seres vivos, todos los seres humanos y es más, las plantas también, en su membrana celular, pues tienen estos fosfolípidos, ¿sí? Todos, absolutamente todos, tenemos a nivel de las membranas estos fosfolípidos. Son claves y son fundamentales para la conformación y para las funciones que desarrolla la membrana celular. Entonces, tomamos el apunte de la definición de los fosfolípidos. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Bueno, chicos, entonces por hoy dejamos hasta aquí. Mañana ya hablamos de la estructura y bueno, todo lo que tiene que ver con los fosfolípidos. Entonces, que tengan excelente resto de día, que Dios me los bendiga. Cualquier cosa que necesiten, gritan por el WhatsApp o alguna cosa buena. Chao, chicos. Dios los bendiga. Chao.